Selina, ¿no entiendes? Somos iguales, de alguna manera. Meow. Gente de Conexión Pop, les doy la bienvenida. Buenos días, tardes o noches, a la hora que nos estén viendo. Les doy la bienvenida a esta saga de videos de mini documentales, a las cuales les vamos a estar explicando de sus películas favoritas. Y si nos dejan sugerencias en la cajita de comentarios, nos pueden dar sus sugerencias para saber cuál historia quieren saber, qué curiosidad, qué reseña, porque aquí nos inculcamos a la cultura pop por completo. Y esta vez le toca a Batman Regresa de 1992, dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Danny DeVito y Michelle Pfeiffer. Esta película ya tenía la vara alta. Batman de 1989 había dejado algo tan grande que en mayo de 1990 la Warner dijo, pues vamos a sacar la secuela, ¿por qué no? Tuvimos gran éxito, a lo cual le hablaron a Burton y dijo, no, ahorita estoy con la 20th Century Fox haciendo una de las maravillosas películas, El hombre manos de tijeras. Esta película hubiera sido una maravilla, visualmente, auditivamente, con a Danny Elfman igual en el soundtrack. Así es que Sam Hamm, quien había sido el escritor de la película anterior, había dicho, ¿sabe qué? Sí, voy a volver a unirme, pero con una condición. Nada más quisiera tener otra vez de consultor creativo al señor Bob Kane para que me diera unas pequeñas ideas y una solvencia creativa a la cual vamos a basarnos en este guión. Ahora tenían que estar involucrados en la política, algo muy raro. Pero ahora en consecuencias con el villano principal, que sería el Pingüino, y Gatúbela como interés amoroso. Aquí Peaky Bale sí estaba presente, pero la descartaron porque nada más iba a ser un simple cameo. Mientras tanto, Burton había dicho, ¿saben qué? No me nace hacer la secuela de Batman, pero hay un hombre que se llama Daniel Waters, que hizo una que se llama Escuela de Asesinos. Así es que quisiera consultarlo a él, a lo cual con él había dado unos pequeños libretos para llevar a Beetlejuice a su segunda parte, lo cual nunca pasó y recientemente se ha dicho que sí iba a volver Beetlejuice 2, pero ya es muy difícil, la verdad, y volver a traer a todo el cast y todos esos. Así es que Burton accedió, pero con varias condiciones. El contrato se iba a quedar igual en cuestiones monetarias, pero iban a dar control creativo por completo. Un control creativo que no se iban a involucrar los productores para nada, como había pasado ya anteriormente. Así es que Denis Villeneuve y Tim Burton se convierten en productores ejecutivos. Y Burton, además de productor, director y guionista de esta maravillosa película. ¿Qué había pasado con los anteriores productores? Peter Berger y Jon Peters pues se convertirían en productores ejecutivos. Una diferencia de un productor a un productor ejecutivo, que los ejecutivos son los que dan la lana y aparte consultan con las marcas para ver qué es lo que van a desarrollar, mientras los productores ven el desarrollo de la película y la administración, más aparte lo que se está rodando. Darle rienda suelta a la productora que te está dando sus autorizaciones, permisos, consultas y aparte pedirle todo lo que necesitas.
como el director, pero el director es muy aparte. Así es que, ya aclarado el asunto, Benjamin Maker y el señor Ausland, que también anteriormente ya los habíamos visto, estaban un poco inconformes con el escrito de Sam Hamm, que sí estaba bien meterse a la política y todo eso, pero había unas incongruencias que todavía quería meter algo de los cómics, a lo cual todavía no se sentían identificados en aquellos entonces la mayoría de escritores y guionistas. Y las productoras, en especial la Warner, no estaba tan especializado en eso. El guión estaba con que querían hacer una sátira política sobre los funcionarios que estaban perjudicando Ciudad Gótica. Aunque Waters había dicho que el guión estaba escrito para hacer una sátira social sobre un hombre que estaba en candidatura vestido de pingüino, dijo: los villanos no solo son los que llevan traje, literal, porque irónicamente el pingüino iba a ser también candidato a la alcaldía en la serie de los 60s. Hay unos episodios del pingüino, pueden buscarlos, se los dejo de todas formas aquí abajo. Entonces lo que hicieron es algo a lo que embonara perfectamente, pero iba a tener a Gatúbela involucrada un poco más en ese tipo de políticas. Iba a ser la secretaria de Harvey Dent, porque Harvey Dent sí estaba incluido en la película, pero el único problema y pequeño detalle es que no trataban de concretar cuál era la función verdadera de Harvey Dent en esta película, a lo cual lo descartaron y lo descansaron, pero sin borrarlo hasta la tercera entrega. En cuanto al diseño de Gatúbela, lo que había escrito Sam Hamm para Gatúbela iba a ser un poco sexy fetichista. Sí, decirlo así. Lo diría en palabras más fuertes, pero pues hay páginas para eso, así es que busquen ustedes. Saben a qué me refiero. Sobre el plan de Hank por Harvey Dent, no vimos tanta estructura sobre su personaje. Lo que iba a hacer era ser un poco más cruel. Entonces, en su guión, él iba a lanzar la moneda y si daba cara, pues no hacía nada. Si daba cruz, lanzaba a la chica, ya que incitaba a que la estaba coqueteando. Ese era uno de los desarrollos que iba a tener esa película. No sonaba mal, pero iba a ser un poco cruel. Así es que Harvey Dent queda descartado y pasamos a Max Schreck. Max Schreck, quien es uno de los personajes más increíbles y protagonizado por Christopher Walken. Sí, ya lo tenían desde un principio previsto. Burton y los productores estaban encantados. Entonces el guión decía que Max Schreck, que por cierto es una referencia a Conde Orlok de Nosferatu de 1939, es este personaje el que iba a ser el fiscal de distrito, a lo cual caerían muchas incongruencias de que ya tenemos fiscal de distrito, ¿por qué necesitaríamos otro? ¿O vas a cambiar otra vez a Max Schreck? Aparte, el pingüino como que no tenía un plan lineal, que digamos, para la sátira social que querían ellos ejecutar. Entonces lo que dijeron es: ok, entonces vamos a hacer algo referente a una, no sé, incendiar la ciudad o congelar la ciudad, que se usó en una película que vendría... Hablaremos posteriormente de eso. Así es que Burton también contrata a Wester Slink, quien había comentado que el plan del pingüino pues sí era patético y no sabían qué era lo que iba a hacer. Entonces se quedó, reestructuraron el guión, lo comentaron, lo hicieron y ¿saben qué? Aquí está. Aunque el guión tenía a alguien interesante. Aquí viene la gran polémica. Hubo una página de internet que voy a dejar aquí específicamente, que comentaron
un artículo de que Batman Regresa no quería a Marlon Wayans de Robin porque creían que era racista la Warner Bros. O Tim Burton. Les aclaro una maldita cosa. No fue por eso. No fue nada de eso. Marlon Wayans sí estaba previsto para que fuera Robin, pero la estructura del guión no daba para otros personajes. En eso fue Harvey Dent. Harvey Dent, quien es Billy D. Williams, que le dieron la oportunidad de ser uno de los grandes villanos y personajes del metaverso de Batman, no pudo estar en la película porque estos dos personajes tenían una gran historia. Marlon Wayans estaba previsto en un guión escrito con Robin, pero a este señor escritor lo consideró a Robin la peor personaje de todo el maldito mundo, porque todavía tenían enfocado a Burt Ward y encapsulado a Robin con Burt Ward. No por racismo, no por nada de esas tonterías, sino porque realmente era ridículo traer a un mocoso a pelear a un mundo donde la sátira social iba a involucrarse. Así es que lo que iban a hacer, tenía previsto que Robin, Dick Grayson o Ricardo Tapia iba a ser un joven de 28 años, 25 a lo mucho, que iba a ser un mecánico especializado en la motriz del Batimóvil, que tenía una R como uniforme. Así él conduciría el Batimóvil, ya que sabría el gran secreto. De ahí necesitaría ayuda Batman, porque estos dos villanos se unirían en un plan malévolo. Pero no fue por racismo. Y la estructura del guión comentaba que no se podía hacer eso. Así es que lo que hicieron fue descartarlo por el momento y llevarlo hasta la tercera entrega. ¿Sale? No vayan a leer estupideces, no vayan a leer ese tipo de artículos amarillistas, porque nada más lo que quieren hacer es que por el momento, en una noticia que hubo el asesinato de un hombre negro recientemente en este año, que estuvimos incluso en contingencia, se hizo noticia y todas las noticias del mundo quisieron ser amarillistas. Me dan asco toda esa bola de gente. Son una porquería. Pero continuando con el tema, Robin queda descartado junto con Harvey Dent, Dos Caras, hasta la tercera entrega. Y sí va a ser introducido en esa película. Claro, con Tim Burton de director. Y Michael Keaton dijo, me agrada la idea. Es más, firmo para 4 películas y 5 películas más. Hecho que cierre el hocico a toda la gente. Pero Michael Keaton había ya aceptado ser Batman en la secuela, porque ya había cerrado muchas bocas y solo pedía algo, un pequeño aumento de $10 billones para nada más tener en cuenta que la película iba a ser un éxito. Iba a ser Burton. Íbamos a tener a Elfman. La historia iba a ser fabulosa. Además, me había acomodado con el personaje. Adelante. Michael Keaton había dicho sí a Batman. Pero ¿quién iba a ser Gatúbela? Annette Bening, quien había sido la primera candidata en ser Gatúbela, había llegado al casting ya que la había visto Burton en una película. Pero el problema fue que en ese momento estaba pasando por su embarazo y tuvo que quedar descartada. ¿Cuántas mujeres entraron? Solo poquitas. Rachel Leach, Jennifer Jason Leigh, Ellen Barkin, Cher, Brit Fonda, Lauren Bracco, Jennifer Bells, Susan Sarandon y Madonna, la cantante. Todas habían llegado con su traje casero de gatas. Y estaba fascinadísima Madonna, que llegó al principio del casting y lució, muchos dicen en producción, no les voy a... si encuentro la imagen se las pongo.
se veía muy bien. Muy bien. Estaba fascinada con el personaje. Ella quería ser Gatúbela, pero también las productoras y la Warner había comentado que Seth Jones iba a ser Gatúbela. Falta de respeto a toda la producción, más aparte mala conducta, hicieron que Seth Jones y Tim Burton no se llevaran muy bien. Aparte de que Seth Jones se estaba portando un poco hojaldra con toda la gente, así es que le dijeron, ¿sabes qué? Pequeña, no te podemos tener aquí, así es que te vas retirando. Y pues la podemos ver en una entrevista donde da su opinión de la película de Batman. Y vestida de gata. Así es que pues la mejor candidata iba a ser Madonna. Era famosa, iba a estar reluciente. Pero la Warner Bros. Dijo, ¿sabes qué? Te vamos a dar a otra chica, Michelle Pfeiffer. Burton no se sentía tan familiarizado con ella o no la había visto en ningún casting. Pero había aceptado todo tipo de condiciones que le dieran. Más aparte, 2 millones de dólares, aparte de 3 millones de dólares que se le iba a dar a la señorita Baking, más aparte el 1% del porcentaje en taquilla. Bueno, entonces la señorita Michelle Pfeiffer entrenó kickboxing, se puso a flote con el personaje, más aparte que tenía un entrenador especializado en el látigo. Y aparte una señorita que igual especialista en el látigo, Katy Long, que sirvió de doble de cuerpo de la señorita Pfeiffer. La famosa escena del centro comercial en donde vemos que Gatúbela está destruyendo la tienda de Max Shreck, pues se hizo en una sola toma y se hizo al momento después de haber practicado mucho sus ataques con el látigo. Se sorprendió tanto el director que a la primera toma había quedado y cortó. Y pues ¿quién iba a ser el Pingüino? Pues Burgess Meredith ya no iba a ser el Pingüino. Aparte de que estaba hospitalizado y le había dado una pequeña enfermedad que desafortunadamente lo haría retirarse por el momento de la pantalla, ya sea grande ya sea chica. Pues el señor Waters había comentado que había visto a Danny DeVito. ¿Por qué no? Y fue el único personaje en ser al momento aceptado por todos, la productora, el director y la Warner por completo. El señor DeVito, pues habían comentado que se tenía que ver una persona un poco deforme, pequeña, además de que al señor Burgess Meredith sí se le había propuesto también volver a ser o al Pingüino o hacer una participación especial o un pequeño cameo como el papá del Pingüino, pero la misma enfermedad detuvo ese proceso. Y pues Rutger Cobblepot iba a ser protagonizado por el mismísimo Pee-wee, Paul Reubens. Y bueno, ya estaba el casting, ya estaba todo. Vamos a darle duro y contra el muro. El rodaje se hizo en los estudios Pennyworth de la Warner Bros. No se tenían que trasladar tanto como anteriormente había pasado, como en Inglaterra, de la película de Batman 1989. Así es que lo único que hicieron fue modificar un poquito más el stand. Y aparte, en los mismos estudios Warner, tenían que ocultarse para no revelar que estaban filmando Batman Regresa, sino era una película anónima. A pesar de todo, en 1991 empezaría el rodaje. Más aparte, irían a los estudios Warner Bros. Etapa 16 en vía de sonido. Y le pedirían a la Universal Studios, estaría colaborando para reestructurar esta película, ya que era de las primeras películas en usar la W Digital, tanto en vista como en audiovisual. Y qué buena calidad. Además de que en los estudios Warner se habían modificado el Rockefeller Center para que fuera la estructura de Ciudad Gótica. Aquí lo único que vemos es Plaza Gótica, un poquito de Ciudad Gótica,
unas pequeñas calles, la Baticueva y hasta ahí. Decirlo así, no hubo mucha relevancia en cuanto a Ciudad Gótica, decirlo así, pero se agradece el detalle. Además de que en los estudios Universal se estaba grabando en el subterráneo. Ahí se iba a hacer lo que iba a ser la guarida del pingüino, tomando con 1,5 galones de agua, pues todo el domo o el subterráneo de la guarida del pingüino, para que se viera ambientado. Y aparte habían bajado la temperatura. A pesar de estar en 100 grados, tenían que estar a 35 grados. Ustedes dirán, ¿se usaron pingüinos reales? Sí, se usaron pingüinos reales en la película. El Sindicato de los Derechos de los Animales, grupo en el cual estaban asociados muchos de los de Greenpeace, entre otras organizaciones de cuidados animales, habían dado la autorización junto a la Warner Bros. Para que estos animalitos no estuvieran perjudicados o no tuvieran graves situaciones, ya que se habían enterado de que en una parte del guión se les iba a implementar unos cohetes en la espalda, lo cual no eran cohetes, solo eran unos pequeños cojines hechos en producción para que a ellos nada más se los pusieran y caminaran un poquito para que se viera el efecto. Ese es un dato curioso. Ningún animal fue lastimado, ningún animal aventó un cohete, quizá 2, pero no, ninguno. ¿Espera qué? Además de que los pequeños animalitos estarían con una piscina personal a la cual estuviera fresca para ellos, estuvieran abajo 35 grados la temperatura, a pesar de que estaban grabando en verano, como lo había comentado. Los animalitos fueron muy sutiles por parte de la productora de la Warner Bros. Para que no sufrieran ni tuvieran un percance al momento. Además de que los alimentarían con pescado fresco, llegado directamente de las bahías. Los animales vivieron mejor que las estrellas y aparte convivieron con toda la producción, pero pues la producción y toda la gente pues tenía que hacer a un lado el cariño que le tenía a estos pequeños animalitos, ya que no podían encariñarse con ellos ni solo los podían llevar a casa. Así es que pues los pequeños animalitos se encontraban muy bien, en buen estado, y ninguno sufrió ningún daño. Aunque esto sí perjudicó a Michelle Pfeiffer, porque ella era la única que estaba sufriendo con el traje. Ella nada más tenía el traje de látex, lo cual era un poco incómodo, y aparte era la única razón por la cual estuviera fresca en días calurosos, pero iba a ser un friazo completo en toda la producción. Así es que lo que tuvieron que hacer era que en distintas partes de los guiones pues se movieran para los estudios de la Warner y otras para los estudios de Universal. A pesar de que la señorita Michelle Pfeiffer mantenía su profesionalismo a todo lo que daba, pues la producción también tuvo que ocultarse. Tanto la producción de dibujo, arte y staff pues se mantuvieron estáticos, e incluso evitando que Kevin Costner visitara el set. A esto pues hubo varios traidores. Una revista de entretenimiento obtuvo las primeras imágenes del señor Danny DeVito personificado como el pingüino, a lo cual la Warner pues tenía que investigar eso, siendo que un investigador privado sea el principal ejecutor de esa acción. ¿Y cuánto se gastó? Bueno, se gastaron 60 millones en pura producción de Batman, más aparte 15 millones de dólares en comercialización. Esto hace una cantidad de 80 millones de dólares, 82 millones de dólares más o menos, en pura producción. El traje de látex de Gatúbela tuvo 60 trajes diferentes, a los cuales ella se sentía incómoda, a los otros eran experimentales, porque no era el simple látex delgado, sino que era una experimentación de roídas, de diseño de roídas de un peluche de felpa, a lo cual ese detalle se lo iba a añadir al traje de Gatúbela.
estos trajes, cada uno de estos trajes costaba $1000, a lo cual tuvieron que ver cómo hacer el traje un poco más resistente. Lo trataron de hacer, pero lo hicieron con látex líquido y un poco de goma, del cual se usó anteriormente con el traje de Batman. Ese fue el único detalle, porque definitivamente estaba horrible. Más aparte, no se sentía ella cómoda con las escenas. Tenía problemas de resequedad en áreas íntimas. Más aparte, no podía ni siquiera ir al baño hasta al principio y después de grabar las escenas. Era un infierno colosal para ella. Pues el traje de Gatúbela también se hizo de silicona, de caucho de silicona con un poco de látex. No funcionaba y regresaron a silicona líquida con látex agregado para darle ese pequeño brillo, pero tenían que untarla con talco completamente. Ella se sentía un poco más cómoda, a pesar de que el traje recibía unos pequeños rotos o algo así, pero eso sirvió más que nada para la estructura de la película. ¿Qué pasó con el traje de Batman? Una modificación completamente colosal. Desde el logotipo, que se parecía más al de los cómics y que parecía que al traje le daba una estética increíble. Estaba hecho de una goma espuma completamente delgada y que aparte le daba un poco más de movilidad a Batman. Anteriormente el traje de Batman estaba hecho completamente de goma y látex, a lo cual lo único que podía hacer era esto. Ahora podía mover un poco más la cabeza y hacer esto. Era un poco más cómodo, más aparte los tenis Nike se los dejaron. Y todo el traje estaba diseñado para hacer un sublime estilo gótico, al cual le pidieron a los encargados de producción de Beetlejuice que se encargaran de la estructura de la Baticueva. La estructura de la Baticueva usando, ¿sí?, murciélagos entrenados, lo cual no funcionó, lo cual usaron en postproducción murciélagos un poco más robotizados o en diseño, más que nada. Esas eran las primeros efectos especiales a los cuales se presentarían este tipo de desarrollos, el cual estaban probando incluso con pájaros entrenados o con otro tipo de personificaciones, o sea, humanos vestidos de murciélago y que volaban en medio de todo. ¿Para qué? El traje de Batman estaba completamente renovado y con un diseño fascinante. El traje de Gatúbela era el único perjudicable y Danny DeVito, como el Pingüino, tardaba 2 horas en tan solo implementarse el maquillaje con las prótesis que eran de nariz y de manos. Eso hacía que su traje fuera cómodo, ya que era un smoking con botarga que lo hacían ser un poco más robusto y con un traje sumamente genial. Las jornadas en las cuales ellos hacían la producción eran de 12 a 14 horas para ver cómo iba a quedar el rodaje y qué era lo que quería la producción para las escenas principales. A lo cual a la señorita Michelle Pfeiffer sí se le hizo un poco tedioso por lo mismo del traje. El batibote, como otro tipo de pingüinos, también fueron hechos por vía de piezas miniatura, a lo cual pues se ven súper fabulosos. El total de pingüinos que utilizaron fueron 16 verdaderos. Los demás fueron 8 pingüinos rey, más aparte en el funeral de Oswald Cobblepot, o cuando fallece Oswald Cobblepot, son hombres de baja estatura con trajes de pingüino, acompañados de los pingüinos rey, en el cual se supone estarían empujando el cuerpo fallecido de Oswald Cobblepot. La música, carajo, por el señor Danny Elfman estaría encargado. La música tenía una estructura especial innovadora. ¿Por qué? Porque el señor no tenía ni siquiera un complejo de que no quisiera hacer la 2. No, al contrario.
se unió al casting luego de que lo hablaron, y al momento se unió para hacer las partituras. Esta vez ya no combinando canciones de un artista famoso, como lo que fue en el caso de Prince, sino que fueron unos guías un poco más, ¿cómo decirlo?, del estilo del Resplandor, usando 95 minutos de música de ópera con la banda sonora orquestal que se había unido a las partituras de estas bellísimas tonadas de la película, quedando perfecto para el soundtrack de Batman. El soundtrack de Batman, más aparte, sí hay una pequeña música agregada, pero es nada más con el baile de Batman y más bien con el baile de Bruno Díaz y Selina Kyle en la fiesta de Max Schreck. Pero de ahí en fuera quedó sublime. Tony Elfman pues no estaban todavía de acuerdo, a pesar de que ya habían trabajado en Pee-wee, a pesar de que ya habían trabajado en Beetlejuice, a pesar de que ya habían trabajado en Batman 89, a pesar de que ya habían trabajado en Manos de Tijeras, a pesar de que ya habían trabajado en esa película, y así, el dueto Elfman-Burton había nacido. Y una de las mejores duetos de estas personalidades fue sublime. Al contrario, estos dos han hecho historia tanto en su cinematografía musical como visual espléndida. Y nadie les ha dicho que está mal, al contrario. Ha habido excepciones, una que otra, pero en cuanto a su audición estructural, quedó perfecta. Sin nada. Y bueno, ¿qué más les digo? 19 de junio de 1992 se estrenaría en los cines Batman Regresa, una de las grandes adaptaciones de Batman, superando a su antecesora, recaudando con un presupuesto de $82 millones, recaudando $166 millones a la bolsa de la Warner, a la bolsa de todo el público en general. Quizá no haya tenido la misma cantidad que tuvo su antecesora, sin superarla. ¿De qué trata la historia? El folclore local está en vísperas de Navidad, y en la primera escena vemos que un pequeño bebé deforme es abandonado por sus padres por vía de una deformidad que lo hace ver con un pico de pingüino y aletas en vez de manos. Entonces ellos optan por abandonarlo y tirarlo a las cañerías como si fueran heces. A lo que pasan 35 años al futuro, en la actualidad donde vivimos. Max Schreck es el único villano aquí, y voy a decir el único villano, voy a explicar por qué. Entonces, el único que puede salvar y priorizar ese tipo de compromisos, pues es la política. Los socios comerciales, como el alcalde y la mayoría de gente que están involucradas en la política, quieren arruinar los planes de Max Schreck para hacer una planta nuclear y hacer una planta de energía a la cual pueda absorber y priorizar Ciudad Gótica, dándole luz. Pero lo único que quiere este criminal es absorber a toda la gente y sangrar a la gente con sus métodos. En eso llegaría Batman y detendría los planes de Max Schreck, pero alguien se le pondría. Su secretaria Selina Kyle, quien por obra de su malicia la tira por una ventana, y esta sufre lo mismo que sufrió Jack Napier al caer a los ácidos. El nacimiento de la verdadera Selina Kyle, haciéndose llamar Gatúbela, pues esta hace unos pequeños planes a los cuales quiere eliminar a su jefe como una riña personal. Mientras tanto, Max Schreck es secuestrado por el famoso hombre pingüino, al cual en la folclore local lo tiene como un monstruo, un adefesio, una leyenda urbana, algo que él nunca fue. Él es un hombre
que por las alternativas lo desecharon y pues él se siente como si fuera un humano. Él trata de conseguir la candidatura, pero por planes de Max Schreck, a la cual podrá conseguir y Batman detener a estos villanos para su mala suerte de la ciudad. El marketing de esta película fue maravilloso. El marketing, todo se vendía. Playeras, figuras, vasos coleccionables, todo. ¿Fue criticada? Desafortunadamente, sí, de una forma peor a la que habían criticado a Batman de 1989, haciendo que esta película era demasiado oscura para los niños y era demasiado repulsivo el pingüino. Por favor, es una película con una sátira social demasiado increíble. La historia nos cuenta que Batman ha caído en la oscuridad. Desde el primer plano vemos por qué Batman está pensando en un sillón, está a oscuras. ¿Qué es lo que piensa? Ya no estamos viendo a Bruno Díaz, estamos viendo a Batman. ¿Y por qué ya no anuncia nada del Guasón si se murió? Está más conectada de lo que tú crees. La semilla de Batman, a pesar de las menciones honoríficas que tiene de Vicky Bale, solo son una estructura para hacer que el ejemplo del Guasón o lo que haya pasado con el Guasón siga ahí implementado, pero sin que esté el Guasón. De las tantas historias de Batman, que no esté el Guasón, que implemente un final tan especial, tan trágico, que eso es lo que hace a Batman. Aquí los villanos no son resaltados como villanos, son personajes principales. Batman es el antagonista. ¿Les suena a una película? ¿A una película que alaban muchos? ¿Sí? Pues en esta pasa lo mismo, pero con personajes mejor desarrollados, sin que estuviera involucrado el Guasón en todo esto. Que su semilla solo quedara, porque él ya está muerto. Él falleció y posiblemente reviviera, posiblemente, pero con un buen escritor y una buena historia que lo supieran llevar. Aquí no son monstruos, aquí no tienen poderes, ni siquiera nada de eso. Es una deformidad que sufre un hombre al ser rechazado por la sociedad durante años, incluso haciendo leyendas urbanas sobre que él comía niños. ¿Les suena familiar? A lo cual este personaje fue criticado porque tiene unas semejanzas con la historia de Moisés, el hombre que es abandonado en el agua, es en las fuerzas mayores, a lo cual resurge, es una maravilla de hombre, pero tiene que salvar a todos. Aquí es la versión bizarra de lo que sería Moisés. No salvó a nadie, al contrario, se hundió completamente porque no tenía nada que perder. Es más, perdió todo completamente. Es un personaje que lo perdió todo. Selina Kyle, al momento de haber caído en la ventana, no sufre superpoderes. No tiene superpoderes. Es una mujer que cayó gracias a que las cortinas le dieran una pequeña contusión cerebral. Gracias a que los gatos llegaran son como simbolismo, pero no son simbolismo. La muerden para hacerla que tuviera achaques, lo cual hace que reviva. No tienen poderes, no tienen nada de eso. Al final de la escena donde ella sobrevive a los balazos, muchos no le dan. Muchos de esos balazos no le dan porque está enfrente de una persona que no sabe ni siquiera cómo tocar un arma. El verdadero villano es Max Schreck, porque aquí resalta a los verdaderos políticos como los verdaderos villanos. Todas las alternativas que pasan, las dificultades que van pasando durante el transcurso son gracias a Max Schreck. Max Schreck, gracias a él se unió el Pingüino contra Batman y luego Gatúbela contra ellos, y los tres tuvieron una pequeña riña, pero Max Schreck siempre estuvo atrás de todo esto, haciendo el verdadero villano, que es la política.
haciendo a los verdaderos villanos, a los verdaderos monstruos. Fue una sátira social hacia la política, que muchos no lo hayan visto porque ellos son el pueblo. Ustedes, más que nada, son el pueblo que tiene que sacar huevos, lechuga y jitomate ante un discurso de un hablador, de un ser abominable que dice un verso tan barato que lo apoyan en todo sentido. Están a sus pies por el simple hecho de tirar billetes en Plaza Gótica a millones de personas, o un simple discurso de televisión. ¿Le sigue sonando familiar? Este tipo de productos son fundamentales para la vida propia. Batman aquí ya no tiene nada que hacer. El pueblo son una bola de idiotas que solo se dejan llevar por lo que oyen y ven en medios de comunicación. ¿Le sigue sonando? Bueno, si esta película cayera en las redes sociales, sería también una sátira política a lo que actualmente vivimos. Esta es una de las grandes obras que maravillosamente no merecían un final como el ya visto, donde vemos a Gatúbela ver la batiseñal. Yo lo hubiera cortado hasta ahí y hubiera dicho que el trastorno psicológico de Bruno Díaz al perder a la misma Selina Kyle, porque en esta película Batman está en su totalidad. Y ustedes dirán, después de haber matado al asesino de sus padres, posiblemente hubiera fundamentado su ley de no matar. No. Una vez que lo haces, no hay marcha atrás. Es un hombre que fue consumido realmente por la venganza. Y eso lo podemos ver en su secuela. Sí, directa. Batman eternamente. Aquí Batman ha consumido completamente a Bruno Díaz, y Bruno Díaz es un simple cascarón. Hay veces en las que sale Bruno Díaz a resaltar su humanidad, como esa ocasión en que trata de salvar a Selina Kyle, porque ella sufrió lo mismo que ese pequeño Bruno Díaz a los 8 años. Y ella puede ser salvada, pero su bipolaridad, y aparte que como el Guasón, ella tiene ese trastorno de liberación, pero son la misma cara de la moneda, al igual que el Guasón de Jack Nicholson y Batman de Michael Keaton. Tuvieron su misma bipolaridad de un trastorno de que consumieron esta ciudad y los escupió como unos seres anormales. Esto es lo precioso. Aquí trata Batman de salvarlo, y en el mero clímax de la película, él se saca la máscara, haciendo que Bruno Díaz resaltara por completo y tratar de salvar lo poco que quedó de Selina Kyle. Esto es lo increíble. Y salvando incluso al mismo Max Shreck de su maldito legado. Porque él solo lo que quería era chupar el dinero de toda la gente de Gótica, más aparte salvar su legado, porque hay un pequeño guiño en donde vemos que a él le importa su legado, y donde le dice al Pingüino que se iba a llevar a su hijo, que era más importante Max Shreck o eliminarlo que a su hijo, al sucesor, al pequeño hijo de papi. ¿Por qué? Porque su legado estaría en él, y su legado en su planta nuclear, y él seguiría los pasos de su padre. No sé, incluso haciéndolo un villano más del metaverso de Batman. Eso se hubiera estructurado muy bien. Pero resurge el Pingüino después de haber caído tan bajo, haber perdido todo, y tan solo no le queda nada. Lo más curioso del guión que habían hecho Sam Hamm es que en un momento, Sam Hamm y el señor Walters, que en un momento Cobblepot estaba a una pizca de ganar las elecciones de ser alcalde de Ciudad Gótica, incluso haciendo un plan para construir hogares para los niños huérfanos, hacer hospitales. Era un plan perfecto.
y Batman nunca se interpondría. Pero dio un giro tan cruel que Max Shreck iba a ser resplandecido como el verdadero villano, diciéndole que todo fue una broma y que él nada más iba a ser la cara al que iba a estar detrás de todo esto, Max Shreck. Descartando ese final, dejándolo solo en momento en el que lo interrumpe Batman, la gente pueblerina saca huevos, lechuga y jitomate para aventarle. ¿Por qué lo hacen? Porque son unos idiotas. Son unos idiotas sin sentido que resalta incluso el comisionado Gordon como parte de esa gente. No tienen pensamiento lineal y tan solo son un cascarón vacío. Batman, ¿por qué tiene que salvarlos? Porque nadie más lo hace. Él es el único en salvar a estos idiotas de sus tonterías. Porque como lo dije, ¿quién los podría salvar de un simple discurso barato en televisión o de millones de dólares lanzados? Ellos se tragan todo. Ellos quieren ver al bueno y al malo. Pero lo que nunca vieron es lo que hicieron realmente. La tragedia está ahí. Aunque el final no haya sido lo mejor de todo, porque usaron a Gatúbela viendo la batiseñal, no se merecía ese final. Se merecía el final de cuando cae Cobblepot al agua, o incluso del camino que lleva a Bruno Díaz con el gato, simbolizando esas bonitas palabras. A todo buen hombre y a las mujeres. Y resplandeciendo la batiseñal en signo de victoria, de que la ciudad puede dormir tranquila, ya que gracias a Batman, a pesar de las acciones que debe hacer, a pesar de todo lo que debe hacer, es apoyado y es querido por el pueblo. Mi crítica final: Batman Regresa es una de las mejores adaptaciones, tanto live action como del murciélago, reestructurando muchas cosas. Mucha gente tuvo la desdicha de ver esta película con malos ojos y me dan pena. Qué mal que no sepan apreciar una obra maestra simbolizada en uno de estos magníficos aportes a la cultura pop y al séptimo arte en todo sentido. Batman Regresa le doy un 9.5, superando a Batman 1989 y a Superman, porque esta es de las mejores adaptaciones del murciélago. Y faltan dos: la que queda en tercer lugar y la que está en primer lugar. Muchos les da miedo a esta película por lo horrenda visual, pero es un estudio psicológico y un estudio a la injusticia, a la sociedad, a todo lo peor que ha caído, y que un hombre tenga que lidiar con eso, cargando en sus hombros toda esa estructura. Dejen a un lado los cómics. Esta es una modificación de un personaje que no perdió ni siquiera la esencia al estar unido a su material original. Modificando, sí. Si lo quieren ver del lado sencillo, que quisieran hacerlo más fiel al cómic, en el papel de Max Shreck mete al Pingüino, y en el papel del Pingüino mete a Killer Croc. Así de simple. Te reto a ti a decirme que en los comentarios esta no es la versión más realista y verdadera versión que le hace justicia a Batman, tu dichosa Batman el Caballero de la Noche. Y te reto, y te voy a llevar la contraria y te voy a ganar, te lo aseguro. Y seguir la historia para 1995, llamándole la propuesta, desafortunadamente, Waters, Ham, Burton y todos los que estaban en la producción e incluso en la dirección, guionistas y escritores, oyeron la triste noticia. Warner le llamó la atención a Burton
de que por qué la película estaría tan oscura y sería tan horrenda. ¿Horrenda? ¿En qué sentido? En el sentido de que Pepsi y McDonald's no podían meter más a sus personajes oscuros en productos que venderían millones de dólares. Así es que quedaría destituido de la silla de director y de guionista para darle lugar a un director que posiblemente haya hecho una película bien, pero que otra película haya hecho horrendas cosas, perturbadoras cosas, y aparte fue uno de mis primeros videos en los cuales inicié con estos tipos de mini documentales. Horrenda y espantosa. Pero antes de esa, llegó una. Burton, antes de la noticia de que sería destituido, tuvo planes para hacer Batman 3 o Batman con otro título. Si ustedes quieren oír ese supuesto Batman 3 de Tim Burton, o que hubiera sido de Batman Forever, que no, ese no era el título oficial, de un director llamado Joel Schumacher, que posiblemente hizo un buen trabajo, pero después se desplomó gracias a Kila Goldsman. Y mi odio eterno a este personaje, ¿por qué? Porque él sí mató una franquicia grande. Les agradezco que hayan visto este video. No olviden dejar su comentario, su suscripción y su like. Les agradezco que vean este tipo de videos para inculcar la cultura pop en todo sentido. Vamos a tener doblajes y otro tipo de videos. Así es que cuídense mucho, denme el poder y